Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Buenas tardes, hermanos. Que Dios te bendiga muy ricamente. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Génesis. La vez pasada habíamos estado hablando de Abraham y de Lot. Estábamos en el capítulo 13 de Génesis. Entonces vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que había pasado. Hubo contienda, dice acá en el 13, versículo 7, dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Si ellos eran parientes, Lot era sobrino de Abraham, hijo de un hermano de él, y tenía gran cantidad de ganado, pero a su vez tenía pastores que estaban pastoreando esos animales. O sea que había mucha gente con Lot, mucha gente también con Abraham, porque los dos tenían grandes cantidades de ganado. Entonces dice acá en el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esto se lo dijo Abraham a Lot. Vamos a separarnos. Elegí para qué lugar querés ir. Si tú vas para un lado, yo voy para el otro. Si tú vas para este otro lado, yo voy para el otro. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, del río Jordán, toda la llanura, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Esto demuestra el egoísmo de Lot al elegir la parte mejor. Si Lot le da a elegir, bueno, es lógico que él elija algo que le convenga, pero no elegir lo mejor, porque si yo elijo lo mejor, le deja a la otra persona lo peor. Pero a él no le importó eso. Él con mucho egoísmo eligió la parte mejor para su ganado, la parte donde había praderas, donde había más irrigación del suelo, donde había buenas pasturas para sus animales, para sus ovejas, para las cabras que tuviera, para todos los animales que tenía. Tenían camellos, tenían de todo. Estaban las mejores pasturas para que los animales pudieran habitar ahí. Y los pastores también no interferían con los pastores de Abraham. O sea que Lot, muy egoístamente, eligió lo mejor. Y dice acá, entonces Lot, versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán
y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma era una ciudad que estaba al sur y él fue extendiendo sus tiendas hacia Sodoma. Sodoma era una ciudad deslumbrante. Para la gente que está en el campo y que se encuentra con una ciudad de ese tipo, con vida nocturna, con iluminación para esa época, pero que tenían una actividad diferente a la del campo, a la que de los ciervos que criaban los animales, esa vida tranquila de campo y a la vida agitada de ciudad, donde hay comerciantes, donde hay mucha compra y venta de artículos novedosos, de cosas que no se ven todos los días. Bueno, Lot se fue deslumbrando con todas las luces de la ciudad y fue corriendo su tienda, la fue poniendo cada vez más cerca de Sodoma. Versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No eran obedientes a Dios. No le importaba las cosas, las leyes de Dios. En realidad no lo conocía. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, acá está una promesa que Dios le hace a Abraham, la promesa de un hijo, la promesa de su descendencia, cuando Abraham todavía no tenía descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Habíamos estado comentando el otro día que a donde Abraham iba, siempre edificaba un altar a Dios, cosa que Lot nunca hizo. Nunca edificó Lot un altar a Dios. Pensar que hacía tanto tiempo que estaban juntos con Abraham y Lot nunca edificó un altar a Dios. El versículo 14, y esto sí es nuevo y ahora sí entramos en el tema. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, Idal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Fíjense, eran 5 reyes locales que estaban alrededor del mar muerto, en las ciudades ahí del mar muerto, reinos ahí en el mar muerto, pequeños reyes, ¿no? Pequeños reinados. Y se rebelan contra Kedorlaomer. Y este rey era un rey de un reino chico, pero poderoso, y que lo había tomado a estos 5 reinos como rehenes. Entonces le tenían que pagar a él, anualmente o cada tanto tiempo, le tenían que pagar grandes cantidades.
y estaban cansados de tenerle que rendir cuentas a este rey. Entonces, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y el 13º se rebelaron. 13 años pagándole, hasta que dijeron, bueno, basta, ahora vamos a juntarnos, vamos a hacer guerra contra ti y no te pagamos más. Versículo 5, estamos en el 14:5, dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer a los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas de Astarot, Camaín, y a los susitas en Am, y a los semitas en Sabek y Yataim, y los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Asesontamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí en los pozos de asfalto, y los demás huyeron al monte. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, es decir, vencieron al rey de Sodoma y Gomorra, los vencieron, y tomaron las riquezas y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot. Lot, ¿se acuerdan que estaba cerca de Sodoma? O sea que se había ido extendiendo hasta que había llegado a Sodoma. Dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea que tomaron a Lot y a toda la familia de Lot, y tomaron todos los bienes, todo lo que les gustó de Sodoma, de Gomorra, agarraron todo y se fueron. O sea que los habían vencido. O sea que ellos que no querían seguir pagando, se encontraron en este momento vencidos y ahora despojados de sus bienes, despojados de gente, habían llevado la gente, ellos habían tenido que huir, ya no les quedaba nada. Dice acá el versículo 13, y vino uno de los que escaparon, porque siempre hay alguno que escapa en estas revueltas, en estas guerras, siempre hay alguno que dice, uy, esto se está poniendo feo, yo me voy, mejor me voy, no me voy a quedar a pelear, yo más bien me voy. Y se fue, escaparon. Y lo anunció a Abraham, el hebreo. Miren cómo le llaman a Abraham acá. Lo anunció a Abraham, el hebreo. Uno que había escapado de la batalla, de la pelea, huyó. Y le dijo, fue con los cuentos a Abraham, el hebreo. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando 2 capítulos atrás, acá, que habíamos dicho de Eber, y en el versículo 11-14, que dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Este Eber, hijo de Sala, que dio después el nombre a los hebreos, a su descendencia, se llamaron los hebreos, hijos de Eber. Bueno, y entonces este que huyó asocia a Abraham con esta descendencia de Eber, dice el hebreo, Abraham el hebreo, el descendiente de Eber. Y le anunció que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea que eran todos conocidos de Abraham. Y le dijo, bueno, yo me escapo, voy a avisarle a Abraham todo lo que está pasando. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados,
los nacidos en su casa. Es increíble lo que nos lee acá. 318 eran los siervos, los que estaban, los criados, nacidos en la casa de Abraham, eran 318. Un ejército formó Abraham de 318 hombres, personas que habían nacido en su casa, eran criados de él y que trabajaban para él cuidando sus ganados y todos sus bienes. Y dice acá, oyó Abraham que su pariente, versículo 14, estaba prisionero y armó a su casa, a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, hasta el norte. Ellos huyeron con todo lo que habían robado en Sodoma y Gomorra, con todo lo que habían saqueado, más toda la gente que habían capturado, entre ellos Lot y la familia de Lot. Se fueron al norte, se fueron, dice acá, hasta Damasco, que está al norte. Entonces, ellos huyeron al norte con todo lo que habían saqueado. Y Abraham los sigue hasta el norte. Dice el 16, y recobró, se entabló en lucha con ellos, y recobró los bienes, y también a Lot, y a su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. O sea que Abraham en ese momento fue el libertador de estos reyes que habían estado peleando con el rey grande, con el rey potente. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que este era el rey fuerte, y de los reyes que con él estaban, los aliados de este grande, salió el rey de Sodoma a recibirlos, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, y acá aparece un nombre importantísimo para nosotros. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense, en este tiempo todavía no estaba establecida la ley, no estaba establecido el diezmo. Sin embargo, Abraham lo reconoció a Melquisedec como el rey y el sacerdote del Dios Altísimo, del Dios a quien él servía. Y dice que le dio acá los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, el rey que Abraham le había hecho este bien, que había recuperado sus bienes, que había recuperado a su gente, a las mujeres de Sodoma, al rey de Sodoma, le dijo a Abraham, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, es decir, quédate con todo lo que quieras, porque me has hecho un favor, a mí me hiciste un favor, me liberaste de este rey poderoso y has conquistado lo que él me sacó, me lo has devuelto de nuevo. Así que dame a las personas que son de mi reino y tomad todo lo que tú quieras y llevate todo lo que tú quieras. En el versículo 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Es decir, Abraham le pidió al Dios Altísimo, alzando sus manos le pidió al Dios Altísimo que lo ayudara. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham se creía bendecido, se sabía bendecido por Dios. No precisaba que nadie del mundo lo bendijera o le diera cosas. Abraham había recibido de Dios todo lo que tenía y era realmente poderoso. Si se llevó a juntar más de 300 criados para formar un ejército contra estos reyes, era porque Dios se lo había dado. Dios le había dado no solamente eso,
sino también la cantidad de ganado que tenía, la cantidad de bienes que tenía, la cantidad de tiendas que tenía, todo lo que él, poderoso que él era. Dice acá, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. Estos eran, vamos a decir, los generales del ejército que tenía Abraham, ¿no? En todo su ejército de criados. Dice, Aner, Escol y Manre. Ahora, qué reconocimiento de Abraham al Dios verdadero. Yo no quiero nada de lo tuyo, rey de Sodoma. A mí Dios me da. Yo no quiero que algún día tú, en el correr del tiempo, tú digas, yo enriquecí a Abraham, con lo que él podía haber sacado de las ganancias del botín de esta guerra. Es Dios que lo engrandecía. Ahora, y que le daba en abundancia. Qué bueno reconocer a Dios de esta manera. Qué bueno reconocer que es Dios quien nos da todas las cosas que nosotros tenemos. Es Dios quien nos da el trabajo. Es Dios que nos da el sustento. Es Dios que nos permite habitar en una casa. Es el Señor quien nos permite hacer todas estas cosas. Y nosotros agradecidos al Señor. Dice pasamos al capítulo 15 y dice, el pacto con Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, serás sobremanera grande. Fíjense en que esto, no temas, Abraham. Seguramente, Abraham, después de esta batalla y después de esta pelea, Abraham habrá quedado preocupado. Dice, bueno, ahora cuando yo me vaya y se van a levantar ellos, se van a juntar todos estos reyes con los cuales yo peleé y van a hacer guerra contra mí. Seguramente en su corazón él temía la revancha de estos reyes. Entonces Dios, conociendo el corazón de cada persona y conociendo a Abraham, no temas, Abraham, le dice Dios. Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará es decir, no te heredará Eliezer, el siervo tuyo, el esclavo tuyo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora lo verás, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vieron que cuando el cielo está, es una noche estrellada, bien estrellada, que no tiene nubes, y que nosotros podemos ver la inmensidad del cielo, no podemos contar, no podemos contar las estrellas porque son innumerables. Bueno, así iba a ser la descendencia de Abraham. Dios se lo había prometido. Es la promesa. Y este versículo es el más comentado, el más hablado y el más repetido de toda la Biblia. Y está acá en el 15:6 de Génesis. Dice, y creyó a Jehová. Esta es lo que Abraham creyó. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredaré? ¿En qué voy a conocer que tú me vas a dar esta heredad? ¿En que la voy a heredar? Y le dijo, y la respuesta que le da Dios es algo que con un disparate de contestación. Miren lo que les contesta Dios. Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él
todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estas aves de rapiña, este es un pacto que hace solamente Dios con Abraham. Y estas aves de rapiña que estaban, fíjense que estaban los animales muertos, partidos a la mitad, y uno enfrente a otro, uno enfrente a otro, uno enfrente a otro, así. Y dice que las aves de rapiña estaban ahí. Fíjense, las aves de rapiña tratando de poder comer de esa carne de los animales muertos. Estas aves de rapiña representan las dudas, los temores que tenemos todos nosotros, ¿no? Y este pacto es un pacto que hizo solamente Dios. Abraham acá no interviene en este pacto, es un pacto que hace solamente Dios. Dice en el versículo 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entre medio de esos animales partidos a la mitad, era Dios el que pasaba, solamente Dios. Y Abraham, dice acá, le vino sueño, se cansó, estaba cansado y estaba medio somnoliento, y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y él veía las aves de rapiña y las ahuyentaba. Entonces, versículo 13, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, otra vez habla de la descendencia, morará en esta tierra y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Acá le estaba hablando de cuando la descendencia de Abraham iba a llegar a la tierra de Egipto y que iban a estar ahí prisioneros, iban a ser ahí siervos durante 400 años, pero que también Dios iba a juzgar a esa nación. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y si nosotros sabemos la historia, sabemos que el pueblo hebreo salió de Egipto realmente poderoso, salió con grandes riquezas en ropa, en oro, en plata, en metales, en todo, realmente poderoso, rico y un pueblo multiplicado. Dice el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, después de la cuarta generación iban a volver a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y eso que pasaba por entre los animales divididos, esa antorcha de fuego que pasaba entre los animales, era la presencia de Dios, la presencia del Señor. En aquel día, 18, versículo 18 dice acá, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y la tierra de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa tierra se la prometió Dios a Abraham. Vamos a pasar ahora al capítulo 16. Capítulo 16, y acá viene algo importante. Es el nacimiento de Ismael. Sarai
mujer de Abraham, no le daba hijos, era estéril. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que Sarai era estéril? Y ella tenía una sierva egipcia. Esta sierva la había conseguido en Egipto. O sea que cuando Abraham había ido en forma desobediente a Egipto con Sara, ¿se acuerdan que habíamos comentado que Abraham la había hecho pasar como que era su hermana, pero en realidad era medio hermana de él nada más, pero era su esposa, la persona con la cual él tenía relaciones, y que entonces tuvo problemas y bueno, tuvo que irse, y le dieron de todo, pero entre las cosas que le dieron, la abundancia, él se pudo traer esta sierva que le servía a Sarai, y era Agar. Versículo 2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Ahora, qué tremendo es esto de tener criados, de tener siervos, de tener siervas. Eran considerados como objetos. Para Sarai, que esta criada era egipcia, era como un objeto. Dice: yo no puedo tener hijos porque Dios no me deja tener hijos. Entonces, llegate a Agar, tomá a Agar, yo te la doy, tú te acostás con ella y el hijo que ella tenga va a ser mío. Una cosa totalmente ilógica, pero ese era el trato con los siervos. Eran como si fueran objetos, como si no fueran personas, como si no pensaran, como si no tuvieran razonamiento, como que eran cosas, objetos, un objeto sexual. Acércate a ella, tenés un hijo y va a ser mío el hijo, no de ella, mío. Pero esta mujer, Agar, dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La señora era Sarai. Claro, estaba embarazada del patrón de Abraham, que era todo un personaje, y ella dijo: ahora soy más que Sarai, puedo mandar yo más. Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Como Abraham también no pudo esperar las promesas de Dios, como a veces nosotros no esperamos las promesas que Dios nos da, lo que el Señor nos promete. El Señor lo que promete lo cumple, y lo que promete lo da. Y acá falló Abraham. Para él era un halago a poderse llegar a una muchacha mucho más jovencita. Él ya era una persona mayor, un viejo. Se llegaba a una muchacha jovencita. Para él era todo un halago. A su vez, Sara, haber llegado a esa actitud, no haber creído en Dios, era algo que realmente duele pensarlo. Esto no estaba en el trato de Dios. Esto no era lo que Dios quería. Dios le iba a dar un hijo, pero no supieron esperar. Y el tiempo pasaba, y Abraham se daba cuenta que el tiempo pasaba, Sarai se daba cuenta que el tiempo pasaba, este hijo prometido no llegaba, entonces había que ayudar a Dios de alguna manera. Pero nosotros, ¿qué vamos a estar ayudando a Dios? Cuando nosotros nos interferimos los planes de Dios, nosotros estamos perturbando los planes de Dios, y generalmente las cosas salen mal. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano.
haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia, se fue de la presencia de Sarai. Y la halló el ángel de Jehová. Cuando hablamos de ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, estamos hablando de una teofanía, estamos hablando de una aparición de Cristo, Cristo antes de que viniera acá a la tierra. Es una teofanía, el ángel de Jehová. Junto a la fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, este Ismael, el que iba a nacer, el hijo de Agar, hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y el nombre que le dio en ese momento a Dios era El Roi, Dios que ve, El Roi. Es uno de los nombres que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, El Roi, el Dios que ve, el Dios que ve, el Dios que ve todo, el Dios que sabe todo, el Dios que está en este momento también mirándonos a cada uno de nosotros y sabe perfectamente lo que hacemos cada uno de nosotros. Dice acá, en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, El Roi. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, el nombre que Dios le había dado, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, qué interesante. Después, por 13 años más, Abraham no recibe la palabra de Dios. Dios no habla con él. Saben que a Dios le desagradó esto que había hecho Sarai y Abraham. Le desagradó porque no supieron esperar la promesa de él. Y todo pecado que nosotros hacemos contra Dios, cuando hacemos algo que no está dentro de la voluntad de Dios, tiene consecuencias. Tiene consecuencias para nosotros y tiene consecuencias para los que están al lado nuestro también. Por ejemplo, si nosotros pecamos, la consecuencia puede ser inmediata, puede ser dentro de algunas horas, puede ser dentro de algún día. Si nosotros decimos alguna mentira, esa mentira se va a descubrir. ¿Cuándo? No sabemos. Si nosotros hacemos otro tipo de pecado, también se va a descubrir. No sabemos cuánto, pero consecuencia va a tener. Si somos hijos de Dios, nuestros pecados tienen consecuencias, porque salen a la luz. Moisés, por ejemplo, tuvo que pecó, tuvo que estar 40 años en el desierto por matar a una persona. Tuvo que irse, tuvo que huir de la corte de los faraones de Egipto. Tuvo que huir porque él había matado a un hombre y tuvo que huir al desierto. 400 años de esclavos estuvo el pueblo judío, el pueblo hebreo. Fueron 400 años, estuvo en Egipto, como llegaron a estar, primero fueron todo bien, pero después pasaron a ser esclavos, 400 años. ¿Por qué?
porque querían buscar comida, porque había escasez en Canaán, y ellos decidieron ir a Egipto a buscar comida. Claro, también estaba todo esto preparado a su vez de antemano, ayudados también por Dios, para que se encontraran con José. ¿Se acuerdan que José estaba como la persona importante en Egipto? O sea que Dios a veces revierte una situación mala en buena. Pero el pueblo se tendría que haber salido inmediatamente de Egipto. Sin embargo, les gustó quedarse allí y estuvieron 400 años siendo siervos. No estoy hablando de la primera etapa, cuando fue el padre cuando fue Jacob, Israel, a ver a José, que hacía tanto tiempo que se había separado de él. No, estoy hablando después. 400 años estuvieron sirviendo. No podían salir. Tendrían que haberse ido. Pero bueno, no se fueron. 400 años. El pecado por ir a buscar comida. Ismael fue el fruto de un pecado de Sarai y de Abraham, por no esperar la promesa de Dios. Y las consecuencias de este pecado la tenemos hasta el día de hoy, hermanos, porque es este problema que hay entre los judíos y entre los árabes, ese problema, ese odio, esas rencillas, esas cosas, si las vamos investigando, arrancan desde acá, desde el nacimiento de Ismael. Es tremendo las consecuencias que tiene el pecado. Tremendo realmente. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para su palabra y sabiduría para esperar las promesas de Él. Para ver cómo si Dios nos prometió algo, Dios nos va a dar eso que nos prometió. No tenemos que desesperarnos ni queramos tampoco ayudar a Dios, porque Dios en realidad no necesita la ayuda nuestra. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer, no más de eso. Ahora, fíjense que mientras se están peleando muchas veces los judíos con los árabes, Dios ama tanto a los judíos como a los árabes, y Dios desea que sean salvos. Y la manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Recibir la salvación, reconocerse que uno es pecador, reconociendo el juicio que el Señor Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario, y que esa muerte fue a beneficio de toda la humanidad. Y Dios no tiene personas que Él odie. Él quiere que todos se arrepientan, judíos, islámicos, de otras religiones, los espiritistas, los que están con Satanás, pueden arrepentirse, pueden venir al Señor. La única manera que nosotros tenemos de participar del reino de los cielos es aceptar el reino de Dios, aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, arrepentirnos de nuestros pecados y pasar a ser hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso vino el Señor Jesús, habitó entre nosotros como hombre para morir en la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad, cargando el pecado de todos nosotros, cargando el pecado de todos los que fueron desde Adán, cargando el pecado con todos los que van a venir después de nosotros, que nosotros no conocemos, hasta que Él venga. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre Santo y Dios Todopoderoso, yo te ruego, Dios mío, que tú nos des sabiduría para entender tu palabra, que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos des fuerza, que tú nos des, Dios mío, el fruto del Espíritu para poder esperar tus promesas y poder, Señor, saber que lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor, y que tú tienes tus tiempos, Dios mío. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde, te pedimos una bendición especial para esta iglesia, para el pastor Tomasino, para su familia. Te pedimos una bendición especial, Dios mío, para el ministerio de cada uno de nosotros. Te pedimos una bendición especial para todos los que están oyendo esta palabra. Te ruego, Dios mío, que tú los bendigas en abundancia. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus ministerios.
Para ti, Señor, toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.